quedado demostrado que el gobierno del señor Bukele y sus ministros tienen por hábito mentir y deformar la realidad. Aquí ya se ha hecho referencia a las ofertas que anduvieron haciendo en campaña y a el incumplimiento que se desarrolla después. Ya se ha dicho que les ofrecieron, lo ofrecieron en distintos momentos, de acuerdo a cómo era la cosa, así les iban ofreciendo, pero lo que ofrecieron no es mucho, no es todo, lo que firmaron en la cosa. Allá hay un documento firmado justamente en manos de los veteranos, en donde el gobierno se compromete a entregarles $300 de pensión y 3,000 de indemnización. Eso ya no es un discurso, eso ya es un documento, pero de eso ya hay olvido. Y por supuesto este gobierno no solo hace eso, sino que es el desorden organizado, la improvisación, porque antes de que llegara este gobierno, los veteranos tenían organizado por su propia estructura, tenían organizado la cobertura, incluso con un presupuesto menor, tenían organizada la cobertura para las pensiones, tenían organizada la cobertura para la ayuda para vivienda, tenían organizada la cobertura de las becas de los hijos de los veteranos que estaban ya inscritos en diversas instituciones superiores, válgase decir la Universidad Nacional y universidades privadas. Pero todo eso se ha ido eliminando, es decir, que de todo lo que les ofrecieron, nada era cierto. Pero como les gusta armar show, y particularmente al señor presidente, en diciembre del año pasado, después de que se dio cuenta que no les podía cumplir y que le estaban reclamando, corrió a hacer un Twitter en donde decía: le ordeno al señor ministro de Hacienda y especial del presupuesto, del señor ministro de Hacienda, para que les eleve en el 100%, es decir, de $50 a $100 la pensión. Y por supuesto eso alegró a los veteranos y creían que podían vivir de la pantalla, pero lo que pasa es que no les dijo hasta dónde iba a llegar eso. No les dijo que iba a eliminar las becas de los estudiantes, no les dijo que han hecho uso y abuso con $2 millones que están en Fonavipo para la ayuda para vivienda, ya sea para construir vivienda nueva o para mejorar la existente. Todo eso lo han ido eliminando y ya estaban, cuando los veteranos se estaban manejando a sí mismos, es decir, que Gobernación solo era el facilitador, pero los veteranos organizaban, entonces eso estaba resuelto. Se dejaron también 2 millones para salud. ¿Dónde están? Aquí tienen razón al preguntar dónde está ese dinero, porque ese no es del presupuesto de este año, ese es del presupuesto del 19, que es de la parte no ejecutada, y no han rendido cuentas de eso. Por supuesto, después vino la carga, creció el número de veteranos y han ascendido a 13,000 y tantos veteranos que no han recibido
el dinero, pero uno debe recordar toda la peripecia que han pasado, que desde abril no les pagaban ninguna pensión y se llegó hasta septiembre, es decir, 5 meses después, y no se le pagaba pensiones a los veteranos. Y cuando se les reclama, lo que hacen es decir que no hay recursos en el Estado y que deben agarrar de los préstamos. Y hay que recordar que vinieron a proponer que se les aprobaran 12 millones de dólares solo para cubrir mes y medio. Eso es lo que querían cubrir después de que debían 5 meses. Así es la seriedad del gobierno del señor Bukele y sus ministros, particularmente el ministro Mario Durán, que aquí vino, ahí se paró a decir, y nosotros le estamos resolviendo a nuestros veteranos. Y uno se pregunta, ¿y en qué frente estuvo el señor ministro Durán para que hable con tanta propiedad? ¿De qué lado estuvo combatiendo? ¿Junto al ejército o junto al FMLN? Pero ahora ya es propietario de veteranos. Pero lo que no les iban a decir no les dijeron es qué iba a ocurrir con los recursos de los veteranos. Aquí ya se dijo, hay 20 millones en la penumbra que no se sabe en qué se han usado. Hay 2 millones en Fonavipo, hay 2 millones en salud. Y vaya a ver cómo atienden a los veteranos en los centros de salud. Pero si eso fuera nomás la situación, se diría, pero es que estamos buscándole soluciones. No, porque por supuesto el dinero para estos 13,000 y tantos veteranos ya lo tienen. ¿Y por qué no se los han entregado? Ese dinero ya lo tienen, pero no es solo eso. A todos los veteranos y excombatientes se les ha cubierto hasta septiembre. En estos días se les está cubriendo hasta septiembre a los 77,000 iniciales. Pero ¿qué está pasando de aquí a diciembre? Se necesitan 32 millones más. ¿De dónde van a salir los 32 millones para cubrir solo las pensiones de octubre, noviembre y diciembre? Van a esperar otra vez y después van a querer estar acusando a los veteranos de organizar desórdenes públicos. Les estaríamos invitando a que lo reflexionen, porque los veteranos se han ganado el derecho, no se les está regalando nada. Los veteranos han hecho un gran sacrificio de sus vidas para transformar este país. Y no puede ser que oportunistas de todo tipo vengan, embauquen y después se quieran hacer los desentendidos. Y para colmo de males tengan el poder para tratar de parar los reclamos de la gente sencilla que son los veteranos. O sea que prepárense. Tienen que darse cuenta que debe reforzarse ese presupuesto con 32 millones más para cumplir este año. Y ahora preguntémonos, ¿y qué viene el año venidero? Miren, primero le habían dicho a los veteranos que lo que tenían de presupuesto eran 71 millones, y cuando los veteranos les dijeron, miren, sus propios funcionarios aquí firmaron una petición presupuestaria que es mucho más, pero no tenemos más capacidad. Y era falso, porque cuando ya escribieron realmente lo de los veteranos, hoy aparecen con 110 o algo por el estilo millones, pero no es eso. Lo que se va a necesitar para el próximo año son 160 millones. Y uno se pregunta, ¿y cómo le van a responder a los veteranos si ni siquiera le quieren entregar el dinero que ya les corresponde
a todos los veteranos que están debidamente inscritos y han llenado toda su documentación, pero hay 13,000 y tantos que ni un centavo se les ha entregado este año y ahí los tienen colgados de la brocha, pero tampoco está resuelto el complemento necesario para cubrir a todos los veteranos hasta el 31 de diciembre. Y por supuesto que nosotros ya vamos a estudiar el presupuesto y ahí vamos a encontrar que el gobierno está pidiendo un poco más de 100 millones para enfrentar un presupuesto que necesita 160 millones, es decir, entre 103 y 110 millones es lo que pretende el gobierno proponer, pero se necesitan 160 millones. Estas son las irresponsabilidades. Por hoy, por supuesto, nosotros acompañamos esta pieza porque para eso presentamos la nuestra también, que coincide en los mismos elementos, y creemos que se debe incluso resolver hoy mismo la elaboración de este recomendable, que es lo que podemos hacer desde aquí. Pero los veteranos pueden hacer una cosa distinta allá afuera, y yo creo que va siendo hora, hermanos veteranos, va siendo hora que se preparen para exigir el cumplimiento por parte del Ejecutivo de los derechos que ustedes han conquistado a base de sacrificio, sudor y sangre, y que le ha entregado la veteranía de este país, le ha entregado, la mayoría le ha entregado su juventud y prácticamente también la vida para que este país avanzara un poco más en su desarrollo histórico. Entonces, que no se les niegue ahora, y no hay derecho a negarles, y por eso es que es indispensable que se elabore ese recomendable que desde aquí les enviamos, en donde se le dice: páguele, porque tiene los recursos, páguele a los veteranos, a los que les hace falta todo el año, pero también páguele a todo el conjunto de veteranos hasta el 31 de diciembre, y ya discutiremos aquí el presupuesto del nuevo año para las y los veteranos de guerra de este país.